Ok, bueno, como les mencionaba, las patologías son bastante específicas, bastante sencillas. Vamos entonces a abordarlas, por lo menos las que más frecuentemente aparecen, las que para mí son más importantes desde el punto de vista de la academia. Ok, primero va a ser la ateroesclerosis. Esta es la principal causa de enfermedad vascular. Ya sabemos que es la estenosis carotidia, un principal factor de riesgo para el desarrollo de EB6 isquémicos. En el mundo occidental es la segunda causa de muerte. O sea, imagínense ustedes a quién se están enfrentando y la importancia que va a tener el Doppler carotidio para esto. Y la primera causa de discapacidad severa. Entonces, hay que ponerle bastante empeño, bastante atención a estos hallazgos. Ok, lo primero a conocer, ¿quién es el protagonista de la aterosclerosis? Bueno, es la placa de ateroma. Ya ustedes bien saben cómo se forma una placa de ateroma y lo más importante siempre va a ser de la detección y la valoración de esta, porque muchas veces la placa de ateroma está condicionando no solamente estenosis, sino riesgo importante de migración, de que se puedan desprender de la íntima donde ellos están adheridos. Entonces, si se desprende, pueden llegar al cerebro, obstruir bastante volumen sanguíneo cerebral, y eso es lo que ocasiona las áreas de penumbra y el evento isquémico. Entonces, ¿cuáles son las características? Bueno, la primera, hay que reconocer siempre la ecotextura de esa placa. Como una placa ateroma la vamos a conseguir o es heterogénea o es homogénea. Este es el principal punto más importante. ¿Por qué? Porque si en una placa es heterogénea, tiene mayor riesgo de embolizar. Las características en cuanto a la ecogenicidad, bueno, la ecogenicidad puede ser anecoica, puede ser hipoecoica o puede ser hiperecoica. Dependiendo de la ecogenicidad, va a ser, dependiendo de la cantidad de tejido conectivo o de tejido lipídico que tenga esa placa de ateroma, va a ser la ecogenicidad. Entonces, miren, por ejemplo, una placa que ustedes vean anecoica va a tener mayor cantidad de lípidos, pero una placa que ustedes vean más bien hipoecoica va a tener más bien mayor contenido celular y de colágeno, mientras que una placa que ustedes vean de densidad ecogénica o hiperecogénica va a ser más bien de densidad cálcica. Entonces, estos tres hallazgos de ecogenicidad son importantísimos porque en este caso la primera, que sería la de la anecoica o de ecogenicidad baja, va a ser el que tenga mayor riesgo de embolizar. Ojo con eso. Esta es la clasificación de Gray-Hall o Gray-Well, también así lo pueden conseguir. Y en este caso lo que nos habla es de la ecogenicidad. Por ejemplo, si ustedes ven una placa de ateroma que es anecoica, es decir, que ustedes incluso colocan al modo B, no la pueden ver porque es la misma ecogenicidad de la sangre. Pero si ustedes colocan Doppler color, ustedes se van a dar cuenta que hay una interrupción importante de ese flujo. Entonces ahí eso vendría siendo una de tipo 1. Tenemos una clasificación de Gray tipo 2, en la cual va a ser más bien más hipoecoica que hiperecoica. Es decir, va a estar de un tono más grisáceo, mucho más que ecogénico. Si ustedes ven que es tipo 3, entonces va a ser más del 50% de hiperecogénico por encima de la hipoecogenicidad. Entonces aquí es tipo 2, más del 50% hipoecogénico. Tipo 3, más del 50% hiperecogénico. Y el tipo 4, que es realmente la que mayormente vamos a conseguir, es la que es completamente cálcica. Tanto así que determina incluso hasta una importante sombra acústica posterior. Entonces, cuando ustedes vean esto, ustedes pueden clasificarlo según Gray-Well. Aquí entonces tenemos una demostración ecográfica de cómo se ve cada uno. Miren acá, la tipo 1, miren que el contenido es más que todo de tipo anecoico. Si al modo B no realizamos una adecuada insonación, ni siquiera nos damos cuenta que está allí. La tipo B, miren acá cómo es hipoecogénico, pero tiene también contenido ecogénico, pero predomina la hipoecogenicidad. Esto vendría siendo tipo 2. La tipo 3 es cuando, si ustedes observan, es predominantemente hiperecogénico, hay mayor contenido de ecogenicidad en sus adyacencias. Entonces este vendría siendo tipo 3. Y la tipo 4 es cuando prácticamente es una placa de ateroma calcificada completamente con una importante sombra acústica posterior.
¿Cuál es más importante reconocer? La primera, porque es la que tiene mayor riesgo tromboembólico. La primera y la segunda dan sintomatología, mientras que la tercera y la cuarta a veces son asintomáticas. Ok, podemos decir también que una placa ateroma es blanda cuando la ecotextura es uniforme o de superficie lisa, es densa cuando es ecogénica, es calcificada si es a sombra acústica y está ulcerada si nosotros vemos un cráter en el medio. Si vemos que esa placa de ateroma tiene una pequeña irregularidad central, eso es muy compatible con que esa placa de ateroma está ulcerativa. Y si está ulcerativa, el riesgo tromboembólico es exagerado. Esos son pacientes que deben ir inmediatamente a una evaluación con el hemodinamista, con el cardiólogo intervencionista, para que pueda realizar el tratamiento oportuno. Aquí ejemplos de placas ateromas calcificadas dentro, bueno, aquí estaría más que todo hacia lo que es el bulbo, y miren acá cómo presentan en algunos casos como un sacabocado o un cráter a nivel intraplaca. En ese caso, importante reconocer esta irregularidad como una úlcera. Entonces, hay que describir la localización, el diámetro, la identificación de su composición, los contornos y las características del Doppler color. También tenemos una placa de ateroma que puede ser estable o inestable. Esto es más que todo, nos habla muchísimo más de la clínica, de la sintomatología del paciente, pero hay que reconocer que las estables son aquellas en las cuales el crecimiento es lento. La única forma de ustedes saberlo es haciendo pruebas, controles en los pacientes y ver pues cómo comparar pues el del tiempo pasado con el del tiempo actual y ver si ha crecido, se ha mantenido o ha disminuido. Rara vez disminuye realmente, muy pocas veces. Sí pueden llegar a calcificarse, entonces eso sí puede ocurrir. Pero una de ellas pueden ocasionar estenosis u oclusión. Y en la inestable, pues vuelvo y les explico la vulnerabilidad que tienen al cráter o a la ulceración, porque esto sí tiene alto riesgo de ocasionar trombosis, oclusión o inclusive infarto. La sintomatología es a veces bastante florida. Ok, al modo B, al modo Doppler color, al análisis espectral, todo esto se debe siempre acompañar para observar un adecuado diagnóstico de la placa de ateroma. La ausencia de flujo a la señal Doppler color en el área de la placa, y miren acá cómo yo acá coloco Doppler color y prácticamente aquí hay una ausencia. Este vendría siendo una placa de ateroma con sintomatología, con capacidad migratoria, porque es hipoecoica, lo que indica que es tipo 2 según la clasificación de Gray-Weill. Entonces siempre eso hay que colocar. Hay que colocar también cuánto es el grado de estenosis que la misma ocasiona. Muchas veces si coloco el espectral antes de la placa, voy a conseguir más bien velocidades que van a estar en onda de choque, porque están chocando, propiamente dicho, con una lesión, ¿ok? Y en este caso, siempre hay que también colocar, bueno, ahí podemos conseguir ondas de choque, y podemos también a nivel de donde está la estenosis, también medir el análisis espectral, y allí vamos a digamos, percibir velocidades mucho más altas. Es decir, recuerden que mientras más estrecho sea el sitio por donde circula la sangre, a mayor velocidad va a pasar. Entonces, ley de Stalin. Entonces, en ese caso, siempre es importante reconocer las velocidades. Inmediatamente posterior al estrechamiento oclusivo, vamos a conseguir más bien velocidades disminuidas, porque ya la sangre pasa a estar incluso hasta turbulenta, porque ya pasó del sitio de la estenosis. Todo eso, todo lo que les acabo de mencionar es importante colocar. Entonces, la estenosis carotidia causa el 30% de todas las isquemias cerebrovasculares. Los síntomas son de estenosis arterial crítica, de obliteración del 50% del diámetro de la luz. Otros factores que afectan a la severidad, bueno, la longitud, el diámetro del segmento estenótico, si el paciente tiene algún tipo de taquiarritmia o braquiarritmia, si hay viscosidad sanguínea bastante importante, entre otras. Miren acá cómo hay una importante disminución luminal de la porción proximal. Este vendría siendo la arteria carótida externa. Sin embargo, bueno, ya ustedes saben que la forma correcta de precisarlo, claro, a nivel de angiotomografía con reconstrucción 3D, mucho más sencilla, pero siempre es más importante establecerlo ecográficamente a través del análisis espectral. Aquí tenemos entonces estenosis carotidia. ¿Qué es lo importante del estudio de la estenosis carotidia? Bueno,
siempre va a ser reconocer el grado de la estenosis. Muchas veces la forma más sencilla es la famosa regla de 3. Ustedes miden, por ejemplo, la arteria carótida interna en este momento está teniendo una masa, ¿verdad? Acá representada en esta posición, correspondería a una masa de compresión extrínseca que está condicionando una reducción significativa de la porción luminal de la arteria carótida interna. Entonces, muy sencillo. Si aquí la arteria carótida interna mide 5 centímetros, ese vendría siendo el 100%, ¿sí? Mientras que acá vamos a suponer que mide la mitad, 2.5 centímetros. Entonces, en ese caso, estamos hablando de que hay una estrechez o una estenosis del 50% de la luz del vaso. Entonces, eso siempre hay que colocarlo. Hay otras clasificaciones, tales como esta que acá les menciono, pero lo más importante es siempre que establezcan una regla de 3. Yo pienso que es la más fácil y la más sencilla para el estudiante. Ok, de la estenosis siempre es importante reconocer al modo B la descripción de las placas, en qué segmento está transversal el porcentaje de estenosis, el diámetro de la luz residual. Acuérdense que hay una luz verdadera y una luz falsa. El Doppler color indica el registro del Doppler elevado, ¿ok? Permite distinguir con facilidad ulceraciones, irregularidades de esa placa de ateroma. Y al análisis espectral, los registros de velocidades, que ya yo se los expliqué. Las velocidades de la arteria carótida no deben estar por encima de los valores normales, porque eso también nos habla de estrechamiento. Dependiendo todo siempre, obviamente, del grado de la estenosis. Y si hay presencia de turbulencias postestenóticas. Estos son vendría siendo criterios hemodinámicos que ustedes pueden tener a la mano. Yo por lo general no los utilizo, al menos que el intensivista o el hemodinamista me diga que requiere obligatoriamente precisar ese grado de estenosis, y ahí es donde yo la realizo. Por ejemplo, hay signos directos y signos indirectos. Entonces, dependiendo de la velocidad que presente el flujo en el sitio de la estenosis, ustedes van a poder decir si es del 50, si es del 50 al 69, o inclusive si no hay paso de sangre, decir que es una oclusión. Hay signos indirectos también, aquí se los traigo. Esto es solamente para que lo tengan en cuenta y lo puedan leer. Igualmente, la relación entre la velocidad sistólica máxima de la arteria carótida interna y el de la arteria carótida común. Ya esto se los había explicado, en menos de 2, en menos 50% de estenosis, y más de 2 ya comienza el problema estenótico. Ahora, cuando hablamos de oclusión carótida nos referimos prácticamente a todo lo que sería la pérdida total del paso de sangre, ¿ok? Entonces casi la totalidad de los infartos cerebrales son resultados de una oclusión. Muchos pacientes pueden permanecer incluso asintomáticos, mientras que un 25% presenta un ataque isquémico transitorio, un 10 a 15% infarto. La mayoría de las oclusiones vasculares son trombóticas o embólicas, y hay oclusiones que suelen reflejar aterosclerosis y tienden a ocurrir principalmente al nivel de donde está el mayor flujo turbulento, que sería la bifurcación de las arterias carótidas comunes. ¿Puede existir en el sistema vertebrovascular? Sí, pero en menor frecuencia. Entonces, la oclusión es mucho más fácil de identificarla porque va a haber una imagen que ocupa toda la luz. Al Doppler color, ustedes se van a dar cuenta que pasa la sangre y prácticamente se interrumpe en donde está esa oclusión. Hay una ausencia a ese nivel por una terminación abrupta, y al análisis espectral, pues no va, como no hay paso de sangre, pues va a haber una ausencia de registro. Y si ustedes colocan velocidades a nivel por encima de esa oclusión, en algunos casos puede haber aumento de las velocidades de la arteria que está contralateral. ¿Por qué? Porque recuerden que está haciendo prácticamente el de sistema compensatorio, está compensando toda la arteria, la sangre que no pasa de un sitio, trata de pasar para el otro, y hay un aumento de flujo de las arterias vertebrales. Ya les expliqué, principalmente para abastecer el miembro que está afectado. Entonces, en las oclusiones carotidas vamos a conseguir paso de, miren acá, el flujo Doppler, como haya una ausencia del flujo Doppler a este nivel, y esto ocurre principalmente por una oclusión. Acá también puede existir oclusiones que están más hacia el aspecto superior, y miren cómo hay ondas importantes de choque, y esto es porque tardus parvus, porque principalmente no hay, una resistencia, un momento de resistencia al flujo arterial, y eso ocurre como esta manifestación de onda. Si medimos a nivel de la arteria carótida externa, miren acá cómo está bastante elevadas las velocidades de forma compensatoria. Y esto tiene que ver mucho con lo que les expliqué al principio del robo de la subclavia, porque vamos a conseguir unas arterias vertebrales siempre que van a estar hemodinámicamente
estenótica. Si una de ellas está estenótica, ¿qué va a hacer la otra? Bueno, va a compensar realizando un flujo sanguíneo hacia el lado contralateral. Ocurre mayormente la oclusión del lado izquierdo y es secundario casi siempre a una enfermedad ateroembólica. Es asintomático en reposo y manifestarse cuando se ejercita el brazo afectado. Eso es para que ustedes reconozcan la clínica. Entonces, miren acá, importante algunos de los ejemplos. Miren cómo prácticamente aquí hay una ausencia al flujo Doppler color en lo que sería el lado izquierdo. Miren cómo las velocidades son bastante significativas. Acá sigue habiendo una ausencia, pero este vendría siendo parte de las arterias vertebrales que adoptan incluso una coloración azul porque se está alejando del traductor, lo hace de manera contralateral, ¿ok? Compensatorio, y la arteria vertebral ipsilateral que está en algunos casos, si es la arteria vertebral la que está afectada, la arteria contralateral va a ser el trabajo del mismo. Esto es muy frecuente conseguirlo, más que todo en el robo de la subclave, pero puede ocurrir en cualquier otro segmento donde ocurra oclusión. Ok, el traumatismo cervical es también una de las principales indicaciones en las cuales a ustedes le van a solicitar un eco Doppler carotidio de cuello, y generalmente es a nivel de, si es penetrante, hay que reconocer que hay una acción mecánica directa sobre el vaso afecto. Si bien es cierto, no vamos a conseguir la interrupción de la pared del vaso, porque eso se realiza a través de una arteriografía, que son estudios un poco más, claro, son más invasivos, más complejos, angiotomografías con reconstrucción 3D, pero es el gol estándar. Entonces, en este caso, el Doppler color lo que nos va a ayudar a ver si hay disección vascular, si hay desprendimiento de la íntima, si hay fístulas arteriovenosas, si hay pseudoaneurisma, oclusión, etc. Y si el traumatismo cervical es cerrado, lo que nos va a hablar es si hay un desgarro vascular, si hay contención de hematomas que puedan ocasionar un efecto compresivo o expansivo a ese nivel y obstruye la vía vascular e incluso la vía aérea también. Ok, con respecto al trauma cervical, las lesiones vasculares son las más comunes en el trauma de cuello, el 25% es penetrante, la tasa de mortalidad es del 10 al 50%, es bastante alta, por lo tanto, sugerir el Doppler carotidio a, digamos que pase tiempo, es tiempo perdido para el paciente y mayor probabilidad de mortalidad y morbilidad. Entonces siempre es importante hacer este Doppler de forma rápida o urgente. El 22% de los pacientes con lesiones vasculares se localizan en la arteria carótida común. La arteria vertebral muy poco frecuente se logra afectar en 1.3% de todos los casos. Entonces, bueno, acá reconocer un poco, no les voy a explicar todo lo que sería la anatomía de las zonas, pero siempre importante ubicar a nivel de qué zona está afectada la lesión, cuál zona es la principalmente afectada, porque dependiendo de eso van a haber estructuras importantes que van a estar comprometidas a ese nivel. Entonces, así ustedes van a poder orientarse mejor al Doppler color. La presencia de pseudoaneurisma es muy frecuente conseguirlos, más que todo en lesiones de origen vascular, en lesiones que sean propiamente afectando la pared verdadera del vaso arterial. Están siempre por fuera de la pared arterial y se pueden romper porque pues, son neoformaciones que no son completamente resistentes. Entonces, ¿cómo vamos a observarlo? Lo vamos a ver como una imagen anecoica sacular al modo B que va a estar adyacente al vaso nativo. Siempre va a tener al flujo Doppler color estas dos imágenes que corresponden al signo del yin yang. Quiere decir que entró sangre y salió sangre. Por eso se ve de color rojo y de color azul respectivamente, porque va hacia ambas direcciones. Entonces, al Doppler espectral vamos a observar que las velocidades van a estar bastante aumentadas. Entonces aquí observamos una imagen bastante típica y característica, la comunicación con el vaso nativo que es el pedículo, y observar lo que sería tanto la entrada como la salida del componente. Ok, cuando hablamos de disección, casi siempre también de origen traumático, vamos a ver una íntima que va a estar rota y que debajo de la misma vamos a conseguir lo que sería un grado de hemorragia, un hematoma que disminuye la luz verdadera. Entonces, una membrana ecogénica que va a estar móvil, miren cómo se ve, bastante típica esta imagen, conseguirla es específico de hablar de probables signos de disección.
Y la onda Doppler color nos indica que hay un aumento de la velocidad de la luz verdadera, obviamente por turbulencia de la luz falsa, hace que ocurra todo el sistema, el riego sanguíneo, de forma aumentada por donde estaría la luz verdadera. Entonces, todo esto ocurre en presencia de una disección. Pueden también formarse fístulas arteriovenosas. Recordar que fístula es comunicación, contacto entre un vaso y otro. En este caso son dos estructuras vasculares, una arteria y una vena, casi siempre a consecuencia de traumatismos punzopenetrantes. La arteria carótida y la vena yugular suelen ser una de las más afectadas, y hay que reconocer siempre que son los traumatismos visibles, la equimosis, hematoma, soplo. Si yo a esto le coloco Doppler color, vamos a conseguir una importante fluctuación. Miren acá cómo hay una comunicación entre esta vena. Aquí hay un hematoma bastante importante, y miren cómo la vena yugular está siendo fistulizada con la arteria carótida común. Y miren la importancia tremenda que existe entre una y otra, y el desplazamiento por componente expansivo de la yugular con respecto a la arteria carótida. Y aquí, si le coloco análisis espectral, miren cómo hay una turbulencia y de gran importancia. Esto al sonido va a ser bastante irregular, bastante ruidoso, molesto. Esto es muy frecuente conseguirlo también en fístulas arteriovenosas. Bueno, muchachos, además está decirle que ha sido un placer, un honor haber compartido con ustedes todas estas clases teóricas, que si bien es cierto, ha sido de gran provecho, ha sido elaborado con mucho cariño y bastante dedicación para que ustedes logren llevarse lo más importante de lo que fue este curso, este diplomado corto, pero de verdad bastante importante y bastante intensivo, ¿ok? De la mano de profesionales pues dedicados a ustedes en el aprendizaje, en la docencia y sobre todo en el poder ayudarlos para que puedan desenvolverse de la manera más óptima en su práctica diaria. Para mí siempre va a ser un gran honor tenerlos ustedes como alumnos. Cualquier cosa que requieran, alguna duda, algún hallazgo que les haya parecido alguna forma extraña en su práctica médica como ecografistas, Dios mediante, aquí yo voy a estar a la orden, cualquier cosa que requiera. Hemos terminado ya de forma oficial las clases teóricas. Si bien es cierto, todavía nos quedan pendientes muchísimas cosas, tales como la práctica, obviamente, que se va a ejecutar el día de mañana. La última práctica correspondiente a Doppler arteriovenoso. La próxima semana vamos a iniciar lo que sería una semana intensiva de repaso, casos clínicos, mentorías. Vamos a discutir varias cosas para que así ustedes puedan profundizar en los temas, puedan ir llevando la materia al día y puedan salir de la mejor forma en el examen. El examen va a ser realizado el día 27, si mal no recuerdo, de noviembre. Va a ser de igual manera vía virtual, por Classroom. Así que, bueno, lo importante es que no se asusten. Todo lo que se les va a evaluar no es algo alejado a lo que se haya dado. Todo está en las clases, todo está en las prácticas, todo está en los repasos, en los casos clínicos, etc. Así que, bueno, vuelvo y les digo, muchachos, feliz tarde, quedo a la orden y que pasen un excelente viernes. Entonces, bueno, nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana. Saludos a todos.